tomado el poder, ¿no? Ha tomado el poder, que sentía que se le escapaba. Y en Cajamarca sucedió algo muy curioso, ¿no? Salomón Lerner va a llegar a un arreglo y cuando está a punto de llegar al arreglo recibe muchas llamadas impositivas del presidente. Esto no es una anécdota chismosa, esto es hecho, ¿eh? Sí. Y él se da cuenta que el que informa de sus movimientos y de sus transacciones y de sus probables, digamos, desganos a la hora de negociar es el viceministro del Interior, el señor Otárola, que ahora es ministro de Defensa, que le informa al presidente Humala que el señor primer ministro está haciendo demasiadas concesiones. Entonces van al hotel a las 8 de la noche y ven al presidente Humala dando el estado de emergencia. Lerner no supo nada. Lo leí justamente en tu semanario. No sabía nada, pero... Que Susana, digamos, una Vilca, la viceministra... Sí, la viceministra Susana Vilca confirmó con un redactor nuestro que ella también se quedó estupefacta, y junto con ella toda la comitiva oficial. Ya, pero, ver, como para intentar, permíteme hacerla de abogado del diablo. Sí, cómo no. No está bien que el presidente de alguna manera se empodere. Me está quitando el papel, pero no importa. En este caso yo digo, el presidente es quien es el llamado a gobernar y el que tiene que mantener eso que llaman, como decíamos, esta cohesión, el que tiene que marcar la línea. Claro, el problema... Mientras que los otros se le desordenaban. Entonces, ¿por qué estaría mal este empoderamiento? El problema, Rosana, es qué línea. La línea de la hoja de ruta, que señalaba justamente un gobierno de consenso, un gobierno trabajoso, difícil, pero muy democrático y muy vinculado a lo que puede ser justamente la bisagra entre lo popular y lo conveniente, o una línea abiertamente autoritaria como la que surge de la detención de estos dirigentes durante 10 horas. Detención ordenada por quien es primer ministro, actualmente. Entonces, la pregunta es sí, ¿qué línea? ¿La hoja de ruta o la ruta de la hoja que no se sabe dónde cae? Coincido en lo que respecto a las acciones que se tomaron respecto a lo de Cajamarca, esa detención inaceptable desde cualquier punto de vista. Pero te pido hacer una revisión respecto a algunos de los perfiles que nos han alcanzado de los nuevos ministros. Hay personas que conocemos, mira, la misma Carolina Trivelli, que es de las que ha sido ratificada, pues no la puedo de alguna manera colocar en esa línea que avalaría este tipo de acciones. O Juan José Jiménez, Luigi Nocchio Balcázar. Bueno, todavía no han actuado, Rosana, ¿no es cierto? Yo no puedo, hablando un poco de las canteras de donde los conocemos. Bueno, pero yo no puedo vaticinar, imagínate, no tienen ni 10 minutos como ministros. No me pidas que sea de adivino. Lo que sí te puedo decir es que Eguiguren criticó a la policía por la detención. Sí. Y Eguiguren no está. No, esa medida fue... Es evidente que quien ha tomado fuerza es justamente el lado promilitar y el lado, digamos, netamente humanista del partido, del Congreso, y ahora con el retiro de Toledo, que es un retiro muy importante, cualitativamente muy importante, el camino de Humala probablemente se cruce con el del fujimorismo. Va a necesitar parlamentariamente al fujimorismo, eso es lo es probable. Que también, digamos, ¿no? Eso es lo que se comenta mucho, digamos, en los círculos políticos. Pero, bueno, ahorita todavía estamos siguiendo, me gustaría más adelante, cuando terminemos esta cobertura desde Palacio de Gobierno, poder escuchar también, hemos registrado las declaraciones del expresidente Alejandro Toledo. Pero, digamos, ¿tú temes también que eso pueda ocurrir, que se esté dando un viraje hacia el fujimorismo, que se esté fujimorizando la gestión de Ollanta Humala? No creo que sea fujimorización, creo que es militarización. Lo que dijo el presidente en Ayacucho en relación al servicio militar y en relación al asunto del voto militar a mí me preocupa mucho, porque quitarle el voto a los militares es casi un gesto simbólico, ¿no? Es decir, el cuartel es el cuartel, la política no tiene que ver con el cuartel, el único que hace política aquí soy yo. Y como yo soy el comandante y el presidente de la República, nombro además a un comandante, que no es coronel, a un comandante como el actual primer ministro. A mí te digo, me atemoriza un poco lo que está pasando, ¿eh? Sinceramente. Porque lo que señalaban algunos analistas... No huelo democracia. No hueles democracia. No huelo democracia. Huelo endurecimiento.
¿Tú votaste por Humala? Yo no voté, pero ¿No? sí hubiera votado por Humala, sin lugar a dudas. No voté, en fin, por un gesto personal, pero sí hubiese votado por Humala, porque además es que no había opción. Para mí no había opción. Votar por Keiko Fujimori hubiera sido un suicidio moral. Ahora, claro, resulta que meses después estas líneas, si no convergen, por lo menos no divergen drásticamente. Y entonces, claro, la reflexión que uno puede hacer, oiga usted, en el Perú, los que pierden las elecciones ganan, al final, el poder. ¿Cómo es en el Perú? Los que pierden ganan y los que ganan pierden. A eso iba. ¿Qué dirá Puno? ¿Qué dirá Puno, Rosana? ¿Qué dirá Puno? Leía justamente ¿Qué dirá Cajamarca? tu semanario y ahí señalabas, ¿no? Cuando las expectativas son tan grandes, esas desilusiones pueden ser, pues, ¿no? Terribles. Los compromisos fueron, en algunos casos, excesivos, ¿no? En algunos casos, no solo grandilocuentes, sino inmensos e inabordables para la política peruana. Y entonces se está incumpliendo de un modo sistemático. También es cierto que la intransigencia de muchos dirigentes cajamarquinos ha producido esto. O sea, Lerner se va, entre otras cosas, por la intransigencia de Patria Roja en Cajamarca. Y así como Sendero trajo a Fujimori, Cajamarca nos ha traído al señor Valdés. Es que es así. Y la salida de Lerner, la salida de Tapia, todas estas salidas se están produciendo en ese contexto. En el contexto exactamente. De lo que ocurrió. O sea, Cajamarca ha sido de alguna manera el hito que marca este giro. El antes y el después, ¿no es cierto? El parteaguas. Porque decir conga sí, de todas maneras, es cerrar el diálogo. Simplemente cerrar el diálogo. Es convertir el diálogo en algo absolutamente fotogénico, festivo, televisivo, pero no real. Vamos a negociar, pero conga sí. Entonces no hay nada que negociar. Si conga sí, es realmente... Y yo quiero citarte un asunto, ¿no? Muy breve. Mira, en Huasmín, que es un distrito donde está una de las lagunas en discusión, el 88% es pobre y el 55% vive en extrema pobreza. En Sorochuco, otro distrito donde está otra laguna, el 79% es pobre y el 46% en extrema pobreza. Y en La Encañada, donde está Yanacocha, no el proyecto Conga, sino Yanacocha, hay 78% de pobreza. Entonces, claro, el asunto es, efectivamente la minería es muy importante, claro que sí, somos un país minero, pero el entorno, ¿qué recibe? No nos sorprendamos entonces de la resistencia de muchísimos. Y las relaciones de la empresa con el departamento, con la región, también han sido llevadas pues de una manera desastrosa. Pero también hay un mal manejo de los presidentes regionales, ¿no? Por supuesto. O sea, cuando uno se entera que no hay agua, que Cajamarca no tiene un servicio de agua a las 24 horas del día, entonces decimos, ¿de qué crecimiento económico estamos hablando? Me piden una pausa comercial, pero todavía hay muchos temas que tratar. Por supuesto. ¿No? Hacemos una breve pausa, pero seguimos en un segundo bloque conversando con César Gilera.